Bueno, gracias a todos y en especial a Betina y David. Betina que atravesó la ciudad especialmente para venir acá y David por aceptar también participar y comentar el trabajo. Eh, Básicamente lo que desarrollé, como decía Rodolfo, en este trabajo es una serie de 18 proyectos de tranvías subterráneos que se desarrollaron para Buenos Aires entre 1887, el primero que encontré, y 1911, que es el momento en que la Anglo-Argentina empieza a construir la línea A del subte actual. Y básicamente estudiar estos proyectos lo que me permitió ver dos cuestiones que me interesaban sobre la historia de la ciudad. Por un lado, la definición como de un nuevo estrato urbano, de un nuevo plano de la ciudad, que sería entender el subsuelo como una parte más de la ciudad y como que ese estrato en realidad tiene sus propias lógicas y que presenta pocas relaciones con el pensamiento que se está desarrollando para la ciudad en la superficie en realidad. Y por otro lado también ver estos proyectos me permite ver cómo se está pensando, gestionando y produciendo la ciudad desde el sector público y desde el sector privado. Acá puse el índice con los apartados que tiene el trabajo escrito, que en primer lugar lo que hice fue revisar cómo entraba el subte dentro de la historia de la ciudad, en las historias ya escritas de la ciudad, y qué historias sobre el subte ya existían. En segundo, hice un breve contexto revisé el contexto en el que se estaban desarrollando estas propuestas, porque también existieron propuestas de tranvías elevados que se desarrollaban en paralelo y otros proyectos de transformación de reformas urbanas para la ciudad. En el tercer apartado vi como cuáles eran los conflictos que se presentaron en torno a este nuevo estrato que era el subsuelo. Nuevo no, sino el estrato. Luego miré cuáles eran los temas en el punto 4 que estas propuestas venían a resolver o a tratar dentro de la ciudad. Y por último miré los trazados, mapeé los trazados y miré qué lógicas y qué alcances tenían. Y en el punto 6 hice algunas reflexiones de líneas que se abrían a partir de haber desarrollado este trabajo. Y ahora en esta presentación voy a hacer como un repaso breve de estos tres puntos, el 3, el 4 y el 5, que son básicamente los que me permiten mirar estas dos cuestiones que mencioné al principio, sobre el subsuelo y sobre la gestión pública y privada. Sobre el subsuelo, en realidad lo que miré era qué implicancias existían al usar el subsuelo bajo el espacio público de la ciudad y bajo el espacio privado, porque básicamente había como un conflicto de jurisprudencia de a quién le correspondía el territorio nacional, legislar el territorio nacional, y la Constitución lo que decía en realidad era que la capital era legislación exclusiva del Congreso. Entonces el espacio público, el subsuelo bajo el espacio público le correspondía decidir al Congreso de la Nación, al Gobierno Nacional. Y bajo el espacio privado, en realidad el subsuelo era propiedad del dueño del suelo que estaba arriba, al igual que el espacio aéreo, que eso lo decía el Código Civil. Y básicamente el mayor conflicto que se presenta y que presenté en el trabajo escrito es cuando la empresa del Ferrocarril Oeste solicita al Congreso Nacional construir un subterráneo que una la estación del 11 de septiembre con el puerto de la ciudad, tanto para transportar pasajeros como mercancías. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque en el mismo momento la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad estaba desarrollando el proyecto municipal de 9 líneas de ferrocarriles metropolitanos subterráneos. Y en realidad lo que recogí fueron como algunas voces que se dieron en torno al debate del uso del subsuelo y a quién le correspondía decidir, si al gobierno local o al gobierno nacional. Y en realidad lo que fui viendo también es que no se trataba tanto de un conflicto que trataba de debatir quién tenía el poder, sino que era más un conflicto del uso del centro, del subsuelo del centro de la ciudad, por intereses económicos y comerciales.
Y esto digo porque para ese entonces, en 1905, hace la presentación del Ferrocarril Oeste, y para ese entonces en realidad ya había utilizado el subsuelo de la ciudad en el tramo de Once a Caballito, porque ya tenía 2 vías soterradas a cielo abierto, y no se había presentado ningún conflicto por usar esa parte del subsuelo. El tema es cuando la empresa del ferrocarril quiere meterse al centro por el subsuelo. Y dentro de las voces que recogí y que me parece dan cuenta un poco de que se trata de un conflicto de intereses económicos, está el Enrique Llanordier, que en la revista Técnica, en 1906, saca un artículo oponiéndose al proyecto del Ferrocarril Oeste porque dice que va a dañar el buen desarrollo de un sistema completo de subterráneos para la ciudad, que era lo que estaba pensando la municipalidad. Y en realidad lo que no dice Llanordier en ese artículo es que él en ese mismo momento está presentando ante el Congreso una propuesta de un tranvía elevado para el puerto, a donde el Ferrocarril Oeste quiere llegar, y que ese proyecto además tenía trayectos subterráneos para entrar a la Plaza de Mayo y a la Plaza de Constitución. Entonces se puede entender que hay algo un interés más allá del buen desarrollo de la ciudad en este personaje. Y a su vez también está desarrollando el más conocido, el proyecto de transformación edilicia para la ciudad de Buenos Aires, en el que no menciona ningún tipo, no se menciona al transporte público, sea subterráneo, sobre nivel elevado, sobre ningún tipo. Y por otro lado, también lo que existe es que en el momento en que se da este debate, la compañía anglo-argentina de tranvías, en este periodo 1907-1909, en realidad está absorbiendo a la mayoría del resto de las empresas de tranvías, excepto la de los Lacroze, y está quedando como un monopolio de la red tranviaria de la ciudad junto con los Lacroze. Y hay en el diario de sesiones del Congreso, cuando va el ministro de Obras Públicas a defender el proyecto del Ferrocarril Oeste, expone esto, que lo que dice en realidad no están defendiendo el proyecto municipal, sino que están defendiendo, los que no votan el proyecto del Ferrocarril Oeste, están defendiendo los intereses de la empresa del tranvía, que era la anglo-argentina, y es la que finalmente después va a tener la concesión de la línea A, ¿no? Y en torno a todo este conflicto, en realidad lo que a mí me interesaba sobre el subsuelo como este estrato, como verlo como una parte más de la ciudad, es ver que todas las propuestas que se están desarrollando en ese momento empiezan a ser resueltas a distintas profundidades, o sea que se empiezan a dar preponderancias en los distintos niveles de profundidad que uno puede tener en el subsuelo para desarrollar su propuesta. La idea era que el metropolitano, el municipal, tenga el nivel más cercano a la superficie y así vayan las otras desarrollándose en distintas profundidades. Y este es un dibujo de la prensa de 1909 que muestra como el cruce en Entre Ríos y Rivadavia de 3 proyectos: el metropolitano, el del Ferrocarril Oeste y el proyecto de Otto Franke, que es un proyecto que unía la parte sur, desde el Riachuelo hasta el Retiro, todo por el eje Entre Ríos Callao. Por otro lado, lo que hice fue ver qué cuestiones se proponía que iba a resolver o a tratar el tranvía subterráneo. Y básicamente los principales argumentos para la instalación de un tranvía subterráneo era mejorar las condiciones de tráfico y también modernizar y darle un buen progreso a la ciudad. Y estas dos cuestiones en realidad son tratadas dentro del pensamiento de la ciudad como un organismo vivo, a través de la metáfora de la mecánica sanguínea que en realidad desarrolla Sennett en Carne y Piedra. Y en esta nota me interesaba ver cómo entra este pensamiento, porque es una nota de un señor Ricardo del Campo que publica en Caras y Caretas y hace una denuncia en el momento en que se están ya empezando a construir las obras de la línea A sobre el mal estado de la ciudad y diagnostica todos los males de la ciudad en términos biológicos en realidad. Define todos estos males que va teniendo la ciudad a través de a los obreros y funcionarios como cirujanos, como todo en términos médicos y biológicos. Bueno, y como dije, el subte en realidad lo que venía a resolver
cómo se presentaba era resolver el mal de la congestión, que, que no permitía como la buena circulación y la buena fluidez en el centro de la ciudad. Sennett lo que dice sobre esto es si el movimiento se bloqueaba en algún punto de la ciudad, el cuerpo colectivo sufría una crisis circulatoria como la que experimenta el cuerpo individual durante un ataque en el que se obtura una arteria. Y en realidad lo que dice Sennett es que el subte, refiriéndose al subte de Londres en realidad, es un sistema de venas y arterias modernas. Y estas son publicaciones en Caras y Caretas. La de la izquierda es de 1898 y más a la derecha de 1910, que en 12 años, como se siguen denunciando los mismos tipos de problemas en torno a la congestión y el desarrollo del tráfico en el centro de la ciudad. Y de las propuestas que se presentaron ante el Congreso, rescaté acá para esta presentación algunos pasajes que en realidad muestran que el modo de justificar por parte de los empresarios el por qué desarrollar un tranvía subterráneo era el liberar la superficie para una buena circulación. Puse algunas citas de los expedientes que contenían las memorias de los proyectos. Y esa era la justificación principal, como curar el mal de la congestión. Por otro lado, en tercer lugar, como dije, hice el ejercicio de mirar los trazados de estas 18 propuestas. Los mapeé sobre un plano de la ciudad actual y los puse en la misma escala. Y vi como tres cuestiones comunes que presentaban los trazados, que era, por un lado, el desarrollo siempre primordial de una conexión en el eje este-oeste, o sea, el puerto o la Plaza de Mayo con la estación del 11 de septiembre. Por otro lado, había una lógica de que el subterráneo venía a unir y a conectar las estaciones de los ferrocarriles nacionales. Todos proponen conectar las estaciones 11 de septiembre, Constitución, Retiro y la estación central, las más antiguas, y también el puerto. Y por último, también lo que se ve es que el subte no se está pensando como un sistema autónomo de movilidad en la ciudad. Es un complemento dentro del centro para otros sistemas sobre la superficie. O sea, siempre había una unión y una combinación con tranvías sobre la superficie o con los ferrocarriles. Siempre era como un sistema que se llegaba por la superficie y para entrar al centro la lógica era hundirse en la ciudad. Y sobre estos proyectos de los trazados, que los mapeé, distinguí tres grupos que puse en el trabajo escrito. Bueno, acá en la computadora se ve rojo los trazados. El primer grupo, que es el más grande, que son 10 propuestas, en realidad no me entraban todas, pero elegí algunas. Los grupos se dividen por el alcance territorial y la cantidad de líneas que proyectaban. Y el primer grupo es el de menor alcance territorial y el más grande, que todos los trazados tienen como centro a la Plaza de Mayo y tienen la mayoría como límites al norte, al oeste y al sur, Retiro, 11 de septiembre y Constitución. O sea, esa es la lógica en la que entran en el centro. El segundo grupo también presenta esa lógica de desarrollar en el centro de la ciudad y unir las estaciones de los ferrocarriles, pero proponen también unir con los barrios de Belgrano al norte, de Flores al oeste, y en algunos casos van hacia el sur con La Boca y Barracas. Entonces tienen un alcance territorial un poco mayor. Y en último lugar está la propuesta de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, que tiene un alcance sobre casi toda la ciudad, excepto el área sur, como antes alguien me comentó. Si bien la red se concentra mucho más en el centro y tienen varias líneas en todo el centro, tiene un alcance territorial mayor hacia los barrios. Y una vez que tenía como mapeados todos estos proyectos, lo que empecé a ver es como qué lógicas presentaban, cómo estaban siendo trazados y si tenían en cuenta como la envergadura de las obras y la traducción de esa línea en el mapa a la ciudad. Porque ya no era instalar una vía sobre la superficie, sino era la construcción de un túnel
eh, en el subsuelo. Y lo que vi es que en realidad muchos de los trazados están realizados con las lógicas de los tranvías sobre la superficie. Este es uno de James Keeley, que presenta en 1898, que llegó a tener la concesión y que presentaba dos líneas para unir Plaza Constitución y Retiro con Plaza de Mayo. Y lo que proponía era, para cada línea, construir dos túneles. Por ejemplo, para ir de Constitución a Plaza de Mayo, se subía por Defensa, doblaba en Victoria y bajaba por Bolívar. O sea, con una cuadra de distancia había dos túneles de una sola vía cada uno, y no estaban pensando como en lo que eso implicaba, ¿no? La obra de no pensar un túnel con dos vías directamente u otra manera que sea diferente a cómo se está pensando sobre la superficie. Y lo mismo, algo parecido sucede con la propuesta de Carlos Bray, que eran 3 líneas y 2 de ellas eran concéntricas y también tenían una de la otra una cuadra de distancia. O sea, iban en círculo, si se quiere, pero con una cuadra de distancia, o sea, que tenían como un malgaste económico y de recursos y de alcance territorial, porque estaban construyendo kilómetros de subte para cubrir algo que ya está cubierto por otra línea. Pero también dentro de todas las propuestas hubo excepciones, y esta es la propuesta de unos señores alemanes, Contag y Lauter, que la hacen en 1905, que son representantes de un consorcio de empresas alemanas y que se presentan en su expediente como expertos en subterráneos, porque dirigían este consorcio de empresas que había tenido a su cargo la construcción del subte de Berlín y estaba gestionando la construcción de subtes en otras ciudades europeas, y venía a proponer a Buenos Aires también. Y su propuesta es la que mayor desarrollo de planos técnicos tiene y la que más pensaba sobre la construcción del túnel, sobre los cruces de túneles en el subsuelo, y tiene un desarrollo técnico gráfico mayor que estas dos láminas, pero ya ellos se presentan desde otro lugar, somos expertos en subterráneos. Y dentro de este punto también, además de mirar como el alcance en horizontal de los proyectos, qué conexiones proponían unir en horizontal, miré también qué conexiones verticales proponían, cuál era la conexión entre el subsuelo y la superficie, porque en realidad lo que me interesaba es que la única evidencia de que una ciudad tiene un subterráneo es la entrada al subte sobre la superficie. Entonces empecé a ver qué propuestas tenían. Y estas son lo que está a la izquierda arriba, son los planos que se publican en Caras y Caretas de la propuesta de Carlos Bray, de modelos de entradas para instalar en la Avenida de Mayo, de modelos de entrada al subte. Y en realidad lo que son es una copia de las entradas al subte de Budapest. La imagen de abajo de la derecha es de Wikipedia y la de arriba es de un trabajo que estudia como varios subterráneos en el mundo. Y a su vez también en Caras y Caretas se publicaban estos temas, y aparece la entrada del subte de París que se estaba desarrollando en 1903, las que hace Guimard para el subte de París. Y retomando un poco el proyecto de los expertos de Contag y Lauter, ellos en realidad son los únicos que proponen instalar ascensores para subir y bajar al subte y comunicar con los andenes, y hacen un desarrollo de cómo instalar esos ascensores cuando se trata de avenidas. Lo de arriba es para la Avenida de Mayo, de qué garitas instalar, de cómo se iban a instalar, cómo iba a irrumpir ese elemento en el espacio público, y también de cómo se iban a conectar los andenes y la superficie cuando se trataba de calles angostas, que es lo de abajo, ¿no? Cómo iban a correr los túneles, si eran túneles uno arriba del otro o en horizontal. Tienen como ese desarrollo, son los únicos en realidad que proponen esa tecnología para subir y bajar del subte, ¿no? Sí, es la última. Y bueno, y en realidad lo que puse como último es una cuestión a observar que no puse en las reflexiones, como otra línea que me parece que se abre también, que es mirar todo el mundo de documentos gráficos que tienen estas propuestas, que no está estudiado en este trabajo,
pero para seguir desarrollando como el estudio de toda esta cartografía de la ciudad y como con qué ciudad estos proyectos están dialogando o al menos están graficando cómo se están trazando. Y esa es la última. Muchas gracias, Javier, también por la exposición. El trabajo me pareció muy interesante en muchos sentidos. Algo que te comentaba antes es que me da la sensación, también al no saber bien qué estatus tiene, digamos, el trabajo, en el sentido de si es un capítulo, un plan de tesis, una ponencia, un artículo, etcétera. Lo que sí es evidente cuando uno lo lee es que abrís muchos elementos que está a par, digamos, permite pensar, o a mí por lo menos me permite pensar muchas cosas a trabajar, digamos, despierta un interés en múltiples niveles. En principio, porque vos lo planteás así, vos planteás, bueno, el subte no solo como medio de transporte, no solo como otro piso de la ciudad, no solo como esta contraposición entre intereses públicos y privados, sino todo eso, digamos, todo eso en esa discusión, y además también en la discusión que vos por ahí no lo desarrollas tanto en el texto, pero sí en el subtítulo queda claro, del centro al centro, que es una discusión más historiográfica sobre claro, cómo se ha pensado la historia de la ciudad también, porque estás dialogando con un texto clásico. Entonces, eso, digamos, también suma como a la riqueza del trabajo, y me parece que está buenísimo, y en ese sentido yo como que lo calificaría como exploratorio el trabajo, sabiendo que vos tenés un montón de trabajo hecho con los proyectos y con las fuentes, pero sí por las líneas que permite abrir y pensar, y a mí sobre todo que no manejo ni este periodo ni este tema, entonces como que también en ese sentido. Algunas de las cosas que me generaban interés o me daban ganas de pensar como debates son, y como tema metodológico también, en primer lugar, una preocupación por los actores con los que vos estás trabajando. Y sobre todo cuando trabajás con prensa gráfica. Trabajás mucho con caras y caretas, pero también aparece, por ejemplo, el planito de la prensa, que a mí, digamos, yo lo veía y decía, bueno, ¿y en qué contexto aparece? ¿Cuál es la nota? ¿Bajo qué discusiones? ¿Aparece meramente informada? Digamos, bueno, esas cuestiones que hacen a estos actores, de los que vos hablás más hacia el final del texto, que me pareció re interesante eso, que vos sí detallás un poco cuáles son los intereses de los empresarios o de los proyectistas, digamos, que me hubiera como interesado a mí también, como, o me parece que está bueno, que es un buen lugar para seguir avanzando en el trabajo. En esta como organización de actores que se te arma, porque tenés actores estatales, actores privados, actores, la prensa escrita, y al mismo tiempo tenés al usuario, o sea, al usuario de la prensa y al usuario del medio de transporte, que es como también un diálogo ahí para pensar. Siempre los trabajos con audiencias son muy difíciles, pero digo, ahí tenés como un doble usuario, el que lee, y el que camina a la ciudad todo el día y tiene que ir a trabajar y va y viene, y seguramente, no sé, cartas de lectores, se me ocurría como pensar como por dónde también aparece eso. Y en ese sentido, el otro diálogo que me parece que se abre en el trabajo y que me parece súper fértil es el diálogo entre subsuelo y superficie. Digamos, como el subsuelo y superficie, y arriba y abajo también, porque algo que me causaba, me generaba como mucho interés de leerte, era como, no sé si llamarlo doble estándar es como mucho, pero digamos, hay toda una preocupación por la circulación en la superficie, y en el subsuelo no hay ninguna mención a cómo va a circular. Los proyectos no mencionan la circulación del aire, del agua, digamos, de la luz. Entonces, ese discurso más higiénico, más de sanidad, o más de la arteria y la circulación, está presente como preocupación hacia arriba, y hacia abajo, por lo menos en el proyecto, por lo que vos decís, no aparece. Y eso me parecía como interesante. Algo que me causaba gracia, yo trabajo en Buenos Aires Colonial, y hay algo de vos hablás, bueno, una parte sí, recuperando la fluidez en la circulación que Buenos Aires estaba perdiendo, qué sé yo.
vamos, me causa gracia porque en mis documentos siglo XVIII todo el tiempo aparece, digamos, ordenanzas tendientes a ordenar el tránsito y a hacer fluida la circulación, que ya, digamos, no era algo nuevo. Es muy dificultosa y de hecho decís, bueno, se proponen como horarios para la carga y descarga de mercadería. Lo mismo sucede en 1730, 1740, digamos, así, digamos, es una cuestión de escalas, obviamente, no es la misma cuestión, pero digamos, es una situación. Es una situación que está presente y que las ordenanzas nunca logran limitar. Porque también hay una parte de la ordenanza municipal no alcanza. Evidentemente hay otras cuestiones ahí que hacen nada. Y bueno, eso, como que la verdad es que me generó... sobre todo estas dos cuestiones. Por un lado el tema de los actores y cuáles son cómo estos actores van mostrando ahí sus intereses y por dónde pasan. También ahí me pareció muy interesante esta idea de que por ahí no lo retomaste en la exposición sobre la cuestión del comercio en el subsuelo, digamos, qué es lo que sucede ahí y el diálogo historiográfico y la relación subsuelo-superficie. Esos son los temas. Te felicito. Y bueno, eso. Bueno, primero gracias por la invitación. Digamos, en términos subjetivos, quiero decir que me resultó muy ágil la lectura, me gustó leerte, eso no es menor. Y como una crítica global, me parece que hay una propuesta narrativa. Hay un orden en el texto, coincido con que es un trabajo exploratorio, se nota que además tiene una intención de abrir el campo. No obstante ello, vos decís en un principio que vas a analizar estos casos como instrumentos modernizadores, ¿no? Digamos, por lo tanto, estás planteando un eje. Pero a su vez estás dialogando con otras líneas de investigación. Y lo que planteas es el problema de la congestión y de la economía, ¿no? Y la economía aparece matizado entre lo económico, digamos, monetario, pero también lo económico en términos de tiempo. Cuestión que, en principio, lo que yo haría es tratar de despejar variables ahí. Y que la cuestión del tiempo, digamos, la disposición del tiempo y la facilidad de acortar o extender tiempos sea una variable de análisis más, que no quede condensado solamente en la categoría de economía. Me parece que eso, digamos, en virtud de la propuesta exploratoria, abre otros campos y me parece que es interesante. Hay un rigor, digamos, en el análisis de los materiales. Trabajás puntualmente con revistas, la revista técnica Caras y Caretas, pero también hay un trabajo de archivo en el archivo del Congreso, de donde salen muchas imágenes, que, digamos, es una fuente de otra naturaleza diferente a la de los medios gráficos, y me parece que hay un aporte que estaría bueno empezar a analizar. Vos lo que haces en principio es describirlo, y me parece que, digamos, sobre todo en el discurso oral de la presentación, te metiste más con el análisis individual, y escuchando eso, seguramente, digamos, me da la impresión de que hay mucho más para analizar. Pero bueno, vos primero tuviste que, digamos, ponerlo todo en papel, ¿no? Coincido con Bettina sobre la cuestión de prestarle atención a los actores y clasificar esto. La sociología de la tecnología actualmente está trabajando con un concepto que es el de grupos sociales relevantes, y que me parece que puede ser operativo también para que vos lo trabajes, la cuestión de redes de relaciones, el marco tecnológico. Hernán Thomas es un referente local que trabaja en la Universidad de Quilmes, si no recuerdo mal, pero me parece que eso ayuda a entender un poco las relaciones de diferentes actores y poner en lugar a cada uno de estos actores. Algo, digamos, que más me atrajo, y quizás por intereses personales, quizás no, seguro, es la cuestión... Sí, vamos a...
Es la cuestión, sí, pero traté de correr la cuestión de... Yo trabajo con los espacios de la muerte, por lo tanto lo subterráneo y la metáfora, pero no, traté de dejarlo al margen eso. No, la cuestión de la metáfora que utilizás incluso en el título del trabajo me parece que, digamos, da para, digamos, permite una apertura muy, muy amplia y es un instrumento de pensamiento muy interesante. En principio, el título del trabajo es Hundirse en la ciudad, ¿no? Yo volvería sobre la cuestión del hundirse. Y puesto que vos estás trabajando la metáfora orgánica y la cuestión de la cirugía y la biología del cuerpo humano y demás, hasta pensaría en un bypass, más que en un hundirse, porque digamos, estas acciones son acciones de cirugía y el hundirse, ¿qué significaría en todo caso el hundirse, ¿no? A mí me llevaba a otro lugar el hundirse en la ciudad. Más cercano, quizás. Y aparece la cuestión del corte técnico, ¿no? El dibujo como modo de no sé si es representación o presentación, porque acá aparece un mundo, digamos, subterráneo que digamos, gracias a los dibujos técnicos uno puede empezar a visualizar. A mí me parecía interesante la propuesta de Meinke con la galería subterránea de Juárez Elman, que digamos, el dibujo aparece como una representación gráfica, pero además está dando cuenta de un espacio donde van a pasar otras cosas, que es digamos, estrictamente técnico de que circule un tranvía subterráneo, un tranvía eléctrico. Está hablando de una galería donde van a pasar situaciones comerciales, ¿no? Por lo tanto es objeto de imaginación, al punto tal que en los textos, digamos, no aparece el término subterráneo como lo conocemos nosotros, sino que aparece repetidas veces la cuestión del tranvía eléctrico, ¿no? Esta cuestión de que es difícil desembarazarse de los medios actuales y cómo hay un límite de imaginación o un problema semántico con los artefactos, como pasaba con los carruajes y los primeros automóviles que tenían forma de carruaje, ¿no? Y en este caso el subte va a tener que tener forma de un tranvía, pero electrificado. Pienso, digamos, en un concepto que se va a desplegar ya más cerca de los 30, que es el umbral Maya, es un término en diseño, most advanced yet acceptable, ¿no? Hasta qué punto la imagen o el artefacto en sí mismo como objeto, digamos, de comunicación puede llevarse al límite de lo novedoso y hasta qué punto tiene que, digamos, conciliar con lo culturalmente aceptable, ¿sí? Este es un término que, digamos, se desarrolla en torno al streamline design digamos, ahí está Raymond Levy en medio de estas turbulencias. Y me parece interesante la cuestión del paisaje urbano que vos tomás con Marshall Berman, pero digamos, el dibujo como el corte, volviendo a la metáfora, está dando cuenta de estos paisajes diferentes. Por lo tanto, el dibujo deja de ser un instrumento para decir cómo se debe hacer un proyecto, o digamos, cómo materializarlo y llevarlo a cabo, y empieza a dar cuenta, digamos, abre del campo, digamos, exploratorio de la imaginación, ¿no? Algo muy interesante de tu trabajo, a mi entender, es, digamos, cómo empezás a mapear estas trazas y cómo se ponen, digamos, en superposición el problema de las jurisdicciones, la gobernabilidad, la propiedad privada y cómo se van constituyendo estas trazas. Y cuando vos decís que en realidad estos proyectos en algún punto tienen un grado son como muy poco definidos, es cierto por lo que vos estás contando. La pregunta y la cuestión que me parece interesante para definir es definir qué es el proyecto acá. Porque en términos arquitectónicos la pregunta es, ¿son proyectos o son propuestas, ¿no? Otra vez, digamos, viendo cuál es el valor de los términos que utilizamos. Y en ese sentido, vuelvo a la cuestión de la congestión, que vos decías que incluso es mucho más anterior. Yo cuando leía decía... ¿Qué congestión, no? Porque uno, digamos, con el diario del lunes es muy fácil decirlo.
evidentemente hay muchos actores que están hablando de una congestión, es algo que sucede, la cuestión es, digamos, cómo se significaba, digamos, en qué contexto se... Una foto del momento de qué congestiones. De El estacionamiento, la subida y bajada. De todas maneras hay unas fuentes que vos citás que tienen como los mismos términos que las fuentes, o sea, tan grande tránsito, las mismas construcciones gramaticales, o sea, la misma construcción de la oración para expresar el tránsito con 200 años de diferencia. ¿Cuáles son las variables que definen a ese concepto de congestión? Porque creo que cuando se empieza a trabajar con esa definición, con historizarla, me parece que pueden surgir, digamos, se pueden despejar algunos aspectos, naturalmente, digamos, valga la redundancia, se desnaturalizan algunas cuestiones, lo mismo que con la cuestión del proyecto, ¿no? Desnaturalizar esto de que son proyectos, si son propuestas o no, o qué son. Me parece que, digamos, el trabajo es muy interesante, permite hablar de todo esto y tiene muchísimo más por recorrer, porque entiendo que lo que vos hiciste con el espacio que tuviste para trabajar para esta presentación, que es limitado, digamos, hiciste una presentación que seguramente, y no tengo duda que, digamos, va a registrar sucesivos análisis. Me parece que, pese a que vos lo tomás como un instrumento modernizador y que aparece la congestión, la economía y el tiempo, creo que empiezan a aparecer, cuando uno empieza a acercarse, empiezan a aparecer otras variables que está bueno tomar nota. Bueno, no tengo mucho más que agregar, es un simple comentario sobre eso. Cuando empecé con todo esto, y termino con esto porque trataba de pensar, digamos, esta cuestión histórica de lo subterráneo, y uno podría ir a los hipogeos egipcios, uno podría ir a las catacumbas, pero un personaje que me pareció interesante fue Athanasius Kircher, que escribió un texto que se llamaba El mundo subterráneo, en esta fascinación por descubrir lo que pasaba dentro de los volcanes, ¿no? Y cuentan algunas crónicas que leí por ahí que Plinio el Viejo, digamos, él había tomado el modelo de Plinio el Viejo, que se había atado de una cuerda y descendió de la boca del volcán, digamos, descendió para registrar lo que pasaba ahí abajo. En algún sentido, lo que vos estás abriendo y que para nosotros es muy novedoso es empezar a registrar qué es lo que pasaba ahí abajo, ¿no? Así que bueno, a mí me gustó mucho el trabajo tuyo, así que gracias. Fue un trabajo que leí con alegría y hasta emoción, porque me retrotrae a la primera dirección de tesina que hice acá en la FADU, es decir, de alguien que vos mencionás y que creció hoy con unas alas extraordinarias, que es Dan Sunino Singh, es decir, que encaró este tema de una forma, creo yo, realmente notable, tanto en ese momento de la tesina y todo lo que hizo después en Inglaterra y demás, es decir, realmente una situación que fue muy lindo el desafío en ese momento de trabajar con él sobre esta temática. Y por otro lado, digamos, quizás justamente el aspecto que más me interesó del trabajo es un poco el que David señala de la metáfora de hundirse, y que está muy bien pensarla en hundirse como una cuestión relacionada a la muerte, porque está relacionada a la muerte, ¿no? Es decir, el hundirse, y creo que es muy acertado el título que le pusiste, porque era la posibilidad de conectarse con el inframundo, ¿no? Y lo que eso implicaba, ¿no? Es decir, y esto estaba en la vivencia de la época, y este era el temor que sigue vigente hasta en aquellos que hoy manejan el subte. Es decir, el contacto con la muerte es muy fuerte y es el fantasma que acecha siempre, digamos, ¿no? Entonces, la metáfora realmente es muy interesante, creo que tiene muchísimas posibilidades de expansión, y está muy ligado, es decir, estos temas están muy fuertemente ligados, así que me parece que se la puede explorar mucho más, sobre todo en el imaginario que había en ese momento de lo que implicaba ir por abajo. Túneles había habido, como decía también Bettina, desde la etapa colonial, y la leyenda sobre los túneles y demás, digamos, es asidua en los relatos de la ciudad de Buenos Aires, pero el caso de subte lo avivó y lo puso, digamos, en
en un contexto, digamos, muy interesante respecto a lo que era la vida, la muerte, lo que era la luz, la oscuridad, en fin, es decir, todas situaciones de la época, con lo cual, como dijo tanto Bettina como David, es un placer leer el trabajo tuyo, realmente es muy, muy lindo, así que de mi parte me gustó mucho. Bueno, en principio comparto lo que dice Rodolfo del placer de leer el trabajo. Es un trabajo con muchas fuentes, es fluida la lectura y además todo el tiempo planteas temas distintos que van confluyendo, ¿no? Y ahora me permito hacerte algunas consultas respecto del texto. La primera es, ¿por qué indicás que es temprana la instalación de los subtes en Buenos Aires? Cuando en realidad la fuente que vos citas de la instalación del primer subte es en Londres, creo que 1768 me parece que es la... Perdón, 1008. Pero bueno, es contemporánea a otras ciudades europeas, pero bueno, me parece que eso quizá tendría que tener algún tipo de ampliación. Después acá decís, los proyectos del subte se inscriben dentro del pensamiento de modernización y progreso que la élite de hombres probos, subrayo hombres probos, que discutía la ciudad desarrollada. ¿Esto lo decís con ironía? Que te quería preguntar. Sí, no, esta es la pregunta. ¿O no? Claro. Te quería preguntar en qué sentido, porque me llamó la atención ¿no? También quería decirte algo. Algo que dijo David antes respecto a la voz subterráneo. Vos decís que la voz subterráneo lo cita Gorelick en 2004 en el Diccionario de Arquitectura de la Argentina. Aparentemente sería por los años 30 que apareció la voz subterránea, o apareció antes. Esa es la consulta. Porque David decía que usás la palabra subterráneo en otro sentido, como bajo el suelo, digamos. ¿Y a partir de cuándo se empezó a llamar subterráneo al artefacto modernizador? ¿No? Bueno, eso es más o menos. Me gustó mucho el subtítulo del centro al centro. Creo que es muy expresivo y marca un punto de salida y llegada que es el mismo. Y ahí estás diciendo más de una cosa, ¿no? Es una metáfora que resignifica otras tantas conceptos, ¿no? También creo que está muy marcado el tema de los intereses que hay en torno a la instalación de los proyectos, que me parece que está bien marcado y bien explicado. A pesar de que lo haces objetivamente, no decís, este tiene tal interés, qué mal, qué bien, no, vos no adjetivás, simplemente describís lo que hay detrás de cada oferta o de cada grupo. Y eso me parece que le da objetividad al trabajo, ¿no? La última cosa es que ahí, en uno de los gráficos, había un túnel que decía a Retiro y a La Plata. Quería consultarte por ese tema. Y bueno, esto sí es lo último, marqué un montón de cosas, pero es lo último. Cuando decís que Antonio Crespo manifestaba su preocupación en torno al tráfico, observando que es tan inmenso en esta ciudad que cree que llegará un momento en que se perderá con los obstáculos de la vía pública una parte importante del tiempo. Y estaba pensando que eso es hoy, ¿no? ¿Yo? Bueno, si vos contestás todas esas preguntas, por un lado, y por otro lado vuelve a ponerse en el aire Odol pregunta, vos tenés que ir a Historia de los Subtes. Y sí, porque son tantas preguntas acertadamente, es para que vaya un programa de ese tipo. Sí, cómo no. No, a mí me da la impresión de que el trabajo tendría que ir en dirección a un condensarse más hacia la construcción de hipótesis más duras y más abarcativas de todos los elementos que están en juego, y me da la impresión de que hay básicamente 3 o 4 elementos en juego
sustantivos. El primero es todo el conjunto metafórico, complejísimo. Recién, por ejemplo, estaba aprovechando la bendición del smartphone para volver a mirar la palabra congestión. La primera acepción también es cardiovascular de congestión, cosa que, por ejemplo, nosotros tal vez por deformación, digamos, profesional perdimos un poco de vista. Y es primero que nada, la congestión dice, la RAE lo primero que dice es acumular en exceso sangre en alguna parte del cuerpo, así que también es vascular o circulatoria la congestión. Pero quiero decir, hay ahí una cuestión metafórica que evidentemente circula con independencia de los datos de otro carácter. Por ejemplo, el hecho de que, digamos, hace 100 años se hable de congestión y hoy se vuelve a hablar de congestión nos indica que eso está por encima de los datos. Porque a todas luces no puede estar describiendo las mismas cuestiones. Es decir, que ahí hay una mitología del problema de la ciudad que se expresa a través de esa metáfora. Esto es parecido a, qué sé yo me acuerdo hace muchos años Alberto de Paula, digamos, como que hablaba irónicamente del diagnóstico de Le Corbusier para Buenos Aires y decía del plan del 29, como este hombre dice tantas cosas sobre el horror higiénico, lumínico, circulatorio, si en realidad se vivía en una ciudad a todas luces menos, digamos, agitada o exigida en esos términos para lo que uno se podía imaginar. Con esto quiero decir, congestión, metáforas vasculares, etcétera, hay que examinarlos en su verdadera, digamos, sustancia, que es de carácter fantástico, porque no tiene vinculación. Es decir, nadie nos puede decir cuántos pasajeros por día o por kilómetro estaban en discusión acá, y sin embargo todos aceptamos la palabra de la congestión. Entonces, algo nos pasa a nosotros y a ellos, ¿no?, respecto a esto. Lo mismo está pasando, si me permiten, esto es muy parecido al debate que puede haber hoy con la famosa estación debajo de la 9 de julio. Digo, si hay que resolverlo, sí, pero ¿qué estamos resolviendo? Y en realidad estamos resolviendo una fantasía. Pues no es que nos dicen, miren, yo tengo 1 millón de pasajeros que quiero que en vez de venir todos así, ahora vayan 500.000 por este lado y 500.000 por este. No, ese es el razonamiento. De nuevo, es un razonamiento que pasan, digamos, los años y las estadísticas, y es muy parecido al razonamiento que mostraba Javier en todo esto, ¿no? Así que hay un plano completamente metafórico, aunque vos tendrías la opción de empezar a contrastarlo con un plano técnico operativo. Podría suceder. No sé cuáles son las condiciones de recursos informativos que tiene esta investigación. En principio parece complicado, pero algo se podría hacer, ¿no?, en términos de trazado urbano, población, sistemas disponibles de transporte, que yo, por ejemplo, Scovi trae en su libro las redes de tranvías hacia 1870, 1880, se podría, me parece, hacer un desarrollo paralelo a nivel de, digamos, de los datos duros, ¿no? Así que me parece que habría que trabajar en esas direcciones, y me parece que la otra que está en danza, el otro aspecto, digamos, fantástico, es el problema de lo oculto y de lo visible, es decir, evidentemente se está yendo un terreno de que algunas cosas la ciudad las tiene para ponerlas a la superficie y otras para ponerlas por debajo, lo cual quiere decir en lo visible y lo invisible, y eso tampoco tiene que ver con una cuestión técnica. Por ejemplo, en la Villa Adriana, bastante tiempo atrás, se habían hecho conductos subterráneos para que pasaran los vehículos de carga y los esclavos, y no afectara los bucólicos paisajes y maravillosas reconstrucciones o efectos así históricos y exóticos que quería el emperador para ver por arriba. Así que la diferencia de la cuestión de la famosa distinción de circulaciones por niveles ya está ahí, y tiene muy poco que ver con cuestiones técnicas. Es una cuestión de lo visible y lo invisible, lo que quiero ver y lo que no quiero ver, ¿no? Así que me parece que ahí está, y hay que empezar a condensar mejor una articulación de esos elementos, que es lo que finalmente te da una hipótesis, ¿no? El tema me parece muy interesante porque vos lo centrás muy en la época del centenario, 1910, o sea, en el momento del nacimiento de los proyectos y propuestas y utopías, que me hace de acordar mucho a los trabajos de Margarita Gutmann y Carrita sobre el Buenos Aires 1810 y las utopías que había sobre la ciudad, entre las cuales
La subterránea no tenía tanta fuerza como la aérea, que por supuesto fue una utopía eso. Los aviones se desarrollaron, pero no para andar por la ciudad, ni los otros vehículos aéreos. Y este tema de la ingeniería del transporte público, sí, los ingenieros estos que hacían estos proyectos no eran utopistas, sino que iban hacia una realidad que todavía, o sea, el ferrocarril, el tranvía eléctrico siguen absolutamente vigentes y los subterráneos también. Un aspecto que llama la atención es todo el repertorio de proyectos que vos mostrás. En general coinciden bastante poco con los subterráneos que se hicieron, ¿no? O sea que, además de los propuestos, utopías, proyectos, hay lo que realmente se hizo, cómo será el mecanismo de conexión entre los actores de estos grupos influyentes, ¿no? Entre paréntesis, la palabra subterráneo es media nuestra. En todo el mundo usan metro, metropolitano, o sea, transporte. El apócope subte y subterráneo, no lo veo poco usado en el resto del mundo, ¿no? Metro usan, o sea, algo referido a la ciudad. Los túneles, yo observo, sin duda fueron ensayados antes que para transporte urbano, para pasar a través de montañas, ¿no? Esos son los primeros túneles que se hicieron. Y como el caso de Buenos Aires es una ciudad llana, muy llana, no se da el caso más lógico de que el subte es un sistema vinculado a otros sistemas. Cuando se atraviesa lugares altos se va por un túnel y después salen afuera, se vinculan con otros sistemas terrestres o elevados. Pero en nuestro caso hay bajo tierra y sobre tierra, ¿no? Excepto en las barrancas, donde hubo algún caso. Bueno, estas observaciones, pero sobre todo dos hechos. El que coincide con una crisis mundial en este momento y acá acerca del problema del transporte público, tu tema. Y el segundo, ¿cuál era? Bueno, ese. Ida y vuelta. Bueno, saludo y agradezco la posibilidad, y me parece muy interesante cuánto hay antes del subte, ¿no? Cuánto hay de esta especie de prehistoria del subte, como para poder rastrear todos estos proyectos, las cuestiones judiciales y hasta simbólicas y demás, y lo mucho y bien que se recolecta de esta manera. Me parece que también esta cuestión del subte va ligada a que adquiramos de una vez por todas una verdadera tercera dimensión, porque si no, excepto hasta el primer piso, nos seguimos moviendo o desde el primer piso nos seguimos moviendo en una cuestión bidimensional, y entonces el subte incorpora esta posibilidad de, ahora sí hay una diferencia que puede superar ese primer piso y lo que construyan después, ¿no? Y eso ligado a también esta cuestión de hundirse, pero también los ascensores, las construcciones, ahí entra esto también de empezamos a ir para todos lados en este sentido. Y yo quería ver por el lado de lo simbólico de la necesidad de tener un subte o un metro o un sistema de este tipo como símbolo de ciudad de avanzada, se necesite o no se necesite. No sé cuál será el nivel de complejidad que tiene hoy el tránsito de Riad, pero las empresas españolas están construyendo los metros de Riad, capital de Arabia Saudita, y lo muestran ellos como una muestra de desarrollo de su tecnología de ingenieros y demás, y Riad y Arabia Saudita como miren qué ciudad. Y en eso yo te querría preguntar si viste o hay forma de saber algo sobre el proyecto fallido de construir subtes en Montevideo, si algo pudiste conectar o tenés alguna noticia. Y la otra cosa que observo es que todos estos proyectos, excepto el que presenta la municipalidad, que sí se parece un poco a lo que debiéramos tener, todos falta un plan general, todas son iniciativas de yo hago un túnel
Y eso está muy ligado a la cuestión del comercio, o mejor dicho, el provecho comercial. No me atrevo a decir directamente el capitalismo, pero ahí no hay una cuestión de, bueno, coordinemos los sistemas, conectemos las líneas, cosa que no se hizo hasta que no se municipalizaron todos los subtes y no se conectaron a la fuerza y de maneras tan delirantes como la estación Catedral de la línea D, ¿no? Que hay que atravesar toda una estación para poder ir al otro. Ese tipo de cuestiones en relación con el subte, aun cuando salga un poco de tu trabajo, porque está vinculado. Y esto de la congestión en épocas coloniales, congestión en estos comienzos, y hoy el provecho que da decir, nosotros somos los que podemos desarmar la congestión y hacerte llegar rápido a casa. Así que la congestión sirve para solucionarla y también sirve para sacar el rédito político del Metrobús y de todo ese tipo de cuestiones. Bueno, yo adhiero a esto de las fuentes y la grata lectura. Realmente no lo voy a repetir porque ya lo dijeron muchos, que es así. Después, cuando hablas, bueno, a mí me interesa más el sur, o es lo que trabajo y lo que sé un poco más. Entonces la pregunta era, este proyecto del empresario Otto Franke, vos planteás que utiliza o sea, que sigue la línea de Callao Entre Ríos y que conecta por ahí. De hecho, o sea, no hubo conexión con la provincia por Entre Ríos, digamos, Vélez Sarsfield, hasta 1916, digamos. Entonces, cuando pienso en esto me pregunto, digamos, en qué medida se pensó, si se interrelacionan los medios de la ciudad. La pregunta es si hay referencias a algún tipo de conexión, de conectar la ciudad hacia afuera, como es el caso de este proyecto. Y en relación al de la municipalidad, me da la sensación, yo tengo muy mal impresos los planos, pero me da la sensación de que sí llega al sur, pero no al suroeste, digamos. Así que, bueno, no, eso es todo. Bueno, en principio, gracias a todos por los comentarios, que me sirven para volver a revisar el trabajo y volver a ampliarlo, me parece, volver a abrir. Pero me aportan. Sobre los temas que me habían preguntado, sobre la temprana instalación, en realidad hace referencia a que es el subte número 14 en todo el mundo que se instala, y en realidad es el de Londres es de 1864, pero el que le sigue es París en 1890. Entonces, a partir de ahí, como hay una seguidilla de subtes en Europa y Norteamérica en realidad, y Latinoamérica después el desarrollo, incluso en Buenos Aires, hasta la década del 20 no va a tener una red consolidada, entre el 20 y el 40 es que se consolida. En realidad por eso es la temprana instalación. Las otras ciudades latinoamericanas es más de los 50, 60 el desarrollo de los subtes. Y sobre llamarlo subterráneo, por lo menos lo que yo encontré desde el primer proyecto, en realidad se habla de un subterráneo para Buenos Aires, o el subterráneo de París, o el subterráneo con Metropolitano, o Underground, pero se habla de subterráneo. Lo que no tengo rastreado es cuando se empieza a hablar de subte, que sí es nuestro, el apócope, llamarlo, porque muchos copiaron el metro de París, y Londres tiene el Underground, y supuestamente es la traducción del de Londres, subterráneo. Y sobre eso creo que es Cortázar en un cuento muy cortito, que es cuento en una libreta, que dice que los porteños llaman subte por temor a decir la palabra completa, o subterráneo, por esto que hablábamos antes, de hundirse, de ir hacia abajo de la tierra, todo lo que eso significa, y que él entiende que puede ir por ahí el apócope. Después, sobre lo del proyecto de Montevideo, no, la verdad no lo miré, y no lo conozco, así que no sé qué es lo que pasa ahí, con otra realidad en realidad del suelo. Y sobre la cuestión bueno, lo de quiénes están pensando la ciudad, en realidad es como lo que aparece acá con los subtes, es que aparece
un grupo de empresarios desde el sector privado que empieza a pensar la ciudad, y siempre lo que muestra la historia, lo que cuenta es que hay un grupo de élite que está pensando la ciudad desde ese. Por eso era como esa contraposición. Y sobre lo de Otto Franke, que me habías preguntado vos, en realidad dice a La Plata, porque el proyecto proponía conectarse, y es el único que propone conexión con la provincia, conectarse con un tranvía a nivel de Avellaneda a La Plata, una vez pasado el Riachuelo. Iba desde Díaz Vélez, Vélez Arfiel, desde el Riachuelo hasta Retiro, todo en ese eje, y iba a comunicar con un tranvía Avellaneda-La Plata, y en realidad es el único que, bueno, en realidad el municipal en el norte llega al límite de la General Paz, lo que ahora es la General Paz, pero ningún otro llega a los límites de la ciudad. Y el municipal no dice nada de comunicación en la memoria de provincia, entre la provincia y la capital. Y creo, no sé si quedó alguna. ¿Son de Trogos? Esa es esta cuestión. No sé si da por contestado. Si se apellidara Álzaga o Iraola, podría decir sí, somos hombres Trogos. Claro, desde el lugar, bueno, sí. Gracias a todos.